el jurado murmuró cuando Sofía se levantó sin mirar sus notas. Años de práctica en juicios habían grabado los argumentos en su memoria muscular, convirtiendo cada paso en una línea de razonamiento, cada pausa en un punto de derecho. Se movía con un ritmo paciente y persuasivo que tranquilizaba a los miembros del jurado e inquietaba a la abogada contraria. La abogada contraria hoy era Marina, los blocs de notas de Marina eran un caos controlado, con márgenes reforzados con citas y citas de testigos atravesadas por flechas. Se sentó con los hombros erguidos y la barbilla en alto. Cuando el juez preguntó si la defensa estaba preparada, Marina respondió, sí, su señoría, y su palabra resonó como un golpe de martillo, ya se habían enfrentado antes, lo suficiente como para entablar un lenguaje privado de objeciones y miradas, pero este caso atrajo las cámaras. Un denunciante alegó fraude en un contrato público. Sofía representaba a un pequeño proveedor perjudicado por un proceso de licitación amañado. Marina defendía al contratista acusado de fraude. Sofía se dirigió al testigo con cortesía y firmeza. Señor Patel, recuerde al jurado que departamento aprobó las facturas finales. La oficina de adquisiciones. ¿Y quién presidía ese comité? Una pausa. La acusada. La señora Warren. Sofía asintió como si confirmara la salida del sol. Sintió que la habitación se inclinaba con ella e ignoró el escalofrío que le indicaba que Marina ya estaba construyendo un contrapeso. Cuando Marina se levantó para la reprimenda, el ambiente cambió. Llevaba una sola hoja. Una pieza de la exposición, arrancada de la montaña, limpia como una navaja. Señor Patel, usted fue sancionado el año pasado por no revelar una relación familiar con una subcontratista. ¿Correcto? Tragó saliva. Sí. En sus propias palabras, eso fue una falta ética. Sí. Así pues, su interpretación de las normas sobre conflicto de intereses ha sido imperfecta, y hoy pide a este jurado que confíe en su interpretación de una política de adquisiciones que usted anteriormente malinterpretó. Objeción. Revocado. La sala se recostó. Desde el estrado, el juez observaba con curiosidad contenida. Sofía y Marina intercambiaban terreno, una base para el móvil, un giro hacia la credibilidad, una delicada reconstrucción, un ataque repentino. A media tarde, los miembros del jurado estaban cansados y alertas como la gente en los aeropuertos durante las demoras, inquietos, buscando cualquier movimiento. Durante un receso, se ubicaron en extremos opuestos del mismo pasillo. Las ventanas del juzgado enmarcaban una ciudad bañada por la luz del final del invierno. Sofía habló sin volverse. Una bonita forma de rehabilitar la peor decisión de un testigo. La expresión de Marina se transformó en una media sonrisa. No es rehabilitación si el paciente sigue cojeando. A los jurados les gustan los cero escojos. A los jurados les gustan las pruebas. Marina movió un archivo. Necesitarás más que el título del presidente para demostrar la intención. Sofía la miró. Siempre traigo más, lo sé, dijo Marina. Regresaron al juzgado. La tarde terminó con una disputa sobre la admisibilidad de los correos electrónicos de un consultor. Sofía argumentó la necesidad y el contexto. Marina alegó prueba de oídas y prejuicio. El fallo fue una solución intermedia y mantuvo el expediente ordenado. Al concluir la jornada, los micrófonos esperaban en las escaleras. Sofía pronunció frases mesuradas sobre transparencia. Marina habló del debido proceso con la firmeza propia de una ejecutiva. Nadie notó que, al pasar cerca del pie de las escaleras, Sofía ajustó ligeramente el paso, dejando unos centímetros más de espacio del necesario. De las habitaciones de vuelta en su oficina, Sofía contempló la pizarra donde su equipo había trazado un mapa de las pruebas, una red intrincada construida por 4 comités.
Rodeó 3 puntos clave y trazó una línea que conectaba los registros de viajes del presidente con las facturas del consultor. No era una prueba definitiva. Era una sombra que apuntaba hacia una luz que aún no podía ver. Su compañero, Jamal, permanecía en la puerta. La moción de mañana. ¿Quieres que actualice el escrito con la resolución de hoy? Por favor. Y revise los documentos presentados anteriormente por Marina en casos de contratación pública. Le gustan las analogías. Quiero saber en cuáles confía. Sofía esperó a que él se marchara antes de ponerle nombre. No eran celos, ni siquiera admiración. Era la conciencia de una medida valiosa. Si la profesión construía torres basadas en precedentes y ego, entonces enfrentarse a Marina era como asomarse a una torre vecina y encontrar un jardín en la azotea, al otro lado de la ciudad. Marina dejó caer su hoja sobre un escritorio que se resistía al desorden hasta la temporada de juicios. Su asistente legal, Anita, se acercó con una tableta. Lograste que lo sancionaran. El video ya está circulando. Marina se frotó las sienes. Internet debería pasar el examen de abogacía. Dices eso cada vez que les caes bien. La sonrisa de Marina fue fugaz. Saquen el manual de adquisiciones del año anterior al cambio de política. Si el lenguaje cambió, quiero demostrar que fue para aclarar, no para ocultar. Y los correos electrónicos del consultor. Si salen a la luz, armarán un escándalo. Luego mostramos la máquina de humo, dijo Marina, golpeando la hoja. Toda narrativa artificiosa deja huellas dactilares. Las encontramos. No expresó lo que sentía cuando Sofía formuló la pregunta sobre la silla con una firmeza discreta. El respeto era un lujo peligroso en un litigio. Presenta de nuevo el perfil de los miembros del jurado, dijo, especialmente el de 8. La noche extendía un entramado sobre la ciudad. Ambas mujeres trabajaban bajo distintas luces y en silencios similares. En el despacho de Sofía, la música de violonchelo suavizaba la tensión. En el de Marina, un pequeño ventilador zumbaba, cada una dispuesta, a su manera, a desmantelar lo que la otra había construido. Para finales de la semana, el juez fijó un calendario para las mociones e insinuó un plazo para un acuerdo que ninguna de las partes deseaba asumir. Mientras recogían sus cosas, Marina vio una foto sobre la mesa de Sofía, una vieja instantánea de una mujer joven con uniforme de debate, con una expresión intensa y esperanzada. Sofía deslizó la foto bajo un bloc de notas. Nos vemos el lunes, dijo Marina. Puedes contar con ello. Corriente de tono neutro. En las escaleras, una ráfaga de viento empujó un folleto contra el zapato de Marina, un seminario sobre responsabilidad profesional. La ética de la abogacía era árida en la teoría y electrizante en la práctica. En el equilibrio, se aprende a combinar la ferocidad con la moderación. Ninguna abandonaría ese equilibrio. Ni aquí, ni nunca. Pero el equilibrio no anula la gravedad. Algunas rivalidades devoran, otras refinan. Esta, tácita e innegable, ya estaba eligiendo. Viejas victorias dejaron cicatrices que ambas fingían no ver. Y el pasado, con su historial de situaciones límite y egos heridos, esperaba ser abordado a continuación. Y diálogo el lunes llegó con la inquietud de la semana anterior aún presente en Sofía. Mientras tomaba un café tibio, abrió un cajón lleno de reliquias, notas amarillentas, una cinta de un simulacro de juicio, una tarjeta de un mentor. Gana con elegancia, pierde con honor, prepárate como si ninguna de las dos opciones fuera válida. El calendario emitió un pitido, declaración al mediodía. Lo silenció y recordó una disputa contractual de hacía años. La primera vez, Marina le pareció menos un obstáculo y más una medida a seguir. La cláusula de no competencia era absurda.
Sofía argumentó sobre el texto y las consecuencias hasta que el juez la declaró abusiva. 2 días después, encontró una nota en el pasillo debajo de una carpeta. Argumento elegante. Distingue al escritor la próxima vez y serás inexpugnable. M. La guardó, su compañero, Jamal, la llamó. Cronograma de compras listo. Nos vemos a las 11. Ella viaja a Washington, D.C. para una conferencia a la que también asistió el consultor. Las facturas se disparan 2 semanas después. Correlación, dijo Jamal. Patrón, respondió ella. Las correlaciones se convierten en prueba cuando le haces la pregunta correcta a la persona correcta en el momento incorrecto, sonrió. Ya encontraré a alguien para esa ocasión. Sofía miró la cinta y recordó las palabras de un juez. La ley prefiere las sentencias disciplinadas. Le había gustado el elogio e ignoró la advertencia. La disciplina exige saber que estás dispuesto a sacrificar. Al otro lado de la ciudad, Marina trazó una línea en un bloc de notas. Fortalezas, credibilidad, tema, historial de políticas, actas de comités. Debilidades, motivación, imagen pública, facturas de consultores. Anita, su asistente legal, colocó una carpeta sobre el escritorio, manual del año anterior, con un lenguaje más conciso. Dirán que el cambio fue una aclaración, dijo Marina. Nosotros demostraremos que fue una reacción. Después de que Anita se marchara, Marina estudió una foto que un periodista le había enviado por mensaje tras la victoria del denunciante, sus manos entrelazadas un segundo antes del veredicto. La imagen nunca mostró lo que importaba, la paciencia necesaria para que un silencio pesara más que 10 discursos, la promesa personal de priorizar la precisión sobre la atención, siempre. Llegó un correo electrónico del abogado contrario, no de Sofía, una asociada, adjuntando pruebas. Marina respondió con la cortesía necesaria y se resistió a leer en voz alta. Tanto la ética como el respeto exigían límites. A las 11, Sofía y Jamal extendieron calendarios sobre una mesa de conferencias. Marzo, dijo ella, señalando un cuadrado. Viaja a Washington, D.C. para una conferencia a la que también asistió la consultora. Las facturas se disparan 2 semanas después. Correlación, dijo Jamal. Patrón, respondió ella. Las correlaciones se convierten en prueba cuando le haces la pregunta correcta a la persona correcta en el momento incorrecto, sonrió. Ya encontraré a alguien para esa ocasión. La tarde trajo consigo las declaraciones en una sala sin ventanas con ventiladores zumbando. El testigo, un analista de compras, doblaba constantemente la esquina de una libreta mientras los abogados presentaban sus alegatos. Marina entró en silencio, asintió y tomó asiento frente a él. No hubo réplica para la transcripción. 2 profesionales que habían aprendido la importancia de conservar el calor. Sofía comenzó con suavidad. Por favor, indique su función durante el periodo correspondiente. Él respondió, días de aprobación, sellos de fecha, la semana en que cambió la política. Cuando Sofía tomó una prueba, Marina deslizó la pestaña correcta hacia adelante antes de que el taquígrafo judicial pudiera detenerse. El gesto fue casi imperceptible. Durante el receso, Sofía le ofreció agua a la analista. Marina salió al pasillo para llamar a su cliente. La puerta se cerró de golpe entre ellas, como el gatillo de un metrónomo, marcando un tiempo que ninguna controlaba. Cuando Marina regresó, la analista había dejado de doblar el papel. El resto del testimonio continuó. A las 4, ambas partes tenían lo que necesitaban y nada más. La moderación puede sentirse como una derrota para cualquiera que confunda el ruido con el progreso. Empacaron en silencio. En el umbral, Marina dijo, tenías razón sobre marzo. Sofía asintió. Y tenías razón sobre la historia de las políticas públicas. No fue una negociación. Fue una calibración. Se marcharon llevando consigo diferentes piezas de la misma máquina, cada una decidida a ensamblarla a su favor.
Guión bajo 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 guión. Y consideración al caer la noche, volvieron a encender sus lámparas por separado. Sofía pidió comida para llevar y prometió parar a las 9. Marina preparó té y prometió levantarse cada hora. Sofía abrió un nuevo documento, estrategia, narrativa para el jurado. Escribió, este caso trata sobre quien se beneficia cuando se infringen las normas. Borrar. Escribió, este caso trata sobre decisiones ordinarias que se vuelven extraordinarias cuando nadie mira. Marina redactó un memorándum titulado, Integridad estructural. Las políticas evolucionan. La integridad, no. Hay que mostrar la evolución sin sugerir una escapatoria. Hay que dar al jurado una razón para elegir la prudencia en lugar de la indignación. La indignación vende titulares. La prudencia resiste las apelaciones. Dejó el memorándum a un lado y buscó recortes de prensa antiguos que apenas reconocía como suyos. Un artículo la había descrito como imperturbable. Recordó el temblor oculto en el hueco de su codo mientras estudiaba una página. El titular le parecía un disfraz que había aprendido a usar. Sofía se puso de pie y contempló su reflejo en la ventana. 30 y tantos años, con el pelo suelto, la mirada alerta y cansada. Pensó en la línea que separaba la defensa de la agresión, una línea que se negaba a cruzar. Nunca había filtrado información comprometedora ni había orquestado una indignación que no pudiera defender. Algunas victorias eran demasiado caras, los teléfonos volvieron a sonar. Jamal había encontrado una conversación por correo electrónico de marzo que situaba al consultor en un panel cerrado. Anita había localizado un borrador de la política anterior con una nota al margen sobre la imagen pública. Intercambios de información, borradores, insinuaciones, pequeñas piezas que, al organizarse, podían esclarecer el motivo sin atentar contra la dignidad de nadie. Finalmente, ambas durmieron más de lo previsto. Antes de dormir, ambas se detuvieron junto a las ventanas. Sofía, con vistas a una avenida iluminada por las luces de las bicicletas. Marina, frente a un edificio que pasaba de la luminosidad de una oficina a la calidez de un apartamento. En ambas vistas se intuía la existencia de espacios no diseñados para la discusión, de conversaciones que no requerían ganar para mantenerse. El pasado les había dado trofeos y cicatrices a partes iguales. También les había impuesto un ideal que no podían establecer solas. El mañana las arrastraría a juicios, ruedas de prensa y la lenta maquinaria de la prueba. Esta noche, dejaron que el silencio obrara su obra con mayor claridad, para recordarles que el refinamiento es una forma de misericordia, y que algunas rivalidades no devoran. Definen. Guión bajo 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 guión. Piso 12. El vestíbulo del juzgado olía a pulido y nerviosismo. La agenda del lunes estaba abarrotada, pero un caso en particular atrajo a todas las cámaras: el Estado contra Warren Contractors. Los periodistas se agolpaban cerca de los ascensores, con los micrófonos como antenas, buscando el próximo titular. Sofía se ajustó la chaqueta y caminó con paso firme. El peso del expediente en su brazo le resultaba familiar, pero más pesado por lo que representaba este juicio. Su cliente, un pequeño proveedor, había sido excluido de una licitación por prácticas que parecían diseñadas para marginarlo. Para Sofía, este no era un caso cualquiera. Se trataba de defender el principio de que la equidad no es opcional. Al otro lado del vestíbulo, Marina firmó la hoja de seguridad. Vestía de azul marino, impecable y discreta, con un estilo que transmitía serenidad en lugar de ostentación. Su cliente, Warren Contractors, insistía en su inocencia, sin fraude, sin favoritismos, solo negocios. Marina sabía que la imagen pública era negativa, pero su formación era sencilla,
Los hechos la respaldarían si los manejaba correctamente. Sus miradas se cruzaron al abrirse las puertas del ascensor. El silencio entre ellos no era incómodo, era tenso, como la línea entre dos esgrimistas esperando la campana. Buenos días, dijo Sofía, profesional y seca. Depende de cómo definas bueno, respondió Marina con voz fría, pero no cruel. Dentro de la sala, el juez no perdió tiempo. Abogados, este caso se ha consolidado. Se espera que ambos agilicen la presentación de sus documentos. Se minimizarán las disputas durante la fase de descubrimiento de pruebas. El jurado se lo agradecerá. El mensaje era claro, debían colaborar siempre que fuera posible. La orden implicaba que pasarían más tiempo en la misma sala del que cualquiera de los dos hubiera deseado. A media mañana, estalló la primera escaramuza, la admisibilidad de los memorandos internos. Sofía defendió la transparencia. Marina replicó alegando privilegio. El debate fue acalorado, plagado de referencias a precedentes. Pero cuando el juez pidió una solución intermedia, ambas asintieron con diplomacia ensayada. A la hora del almuerzo, coincidieron en el mismo café de enfrente, uno de los pocos lugares que no estaban abarrotados de becarios y periodistas. Sofía se sentó con su ensalada y sus informes. Marina con su sopa, en silencio. Durante 5 minutos, ninguna habló. Entonces, como si la impulsara una invisible regla de simetría, Sofía preguntó, ¿crees que este caso se resolverá? Marina removió la sopa. Solo si tu cliente se rinde. ¿Y si el tuyo se rinde? Su sonrisa fue tenue. Entonces, habré fracasado en mi trabajo. La conversación terminó, pero no la corriente que la recorría. De vuelta en la sala, la tarde se hizo eterna. Revisaron carpetas, intercambiaron notas sobre las pruebas y repasaron los horarios. Las luces fluorescentes zumbaban y las horas transcurrieron sin que se oyeran nada más que el tecleo de bolígrafos y teclados. En un momento dado, Marina deslizó un documento sobre la mesa, golpeando el margen. La numeración de esta prueba está mal. Si la presentas así, el secretario la rechazará. Sofía frunció el ceño y luego exhaló. Gracias. No me des las gracias, dijo Marina, volviendo a sus notas. No me gustan las demoras. Aún así, Sofía lo notó. Era un recordatorio de que la rivalidad no anulaba la habilidad ni la cortesía. Al final del día, ambas mujeres estaban agotadas. Guardaron sus expedientes bajo la tenue luz de las lámparas de mesa. El caso se había puesto en marcha, era más grande que ellas dos, y sin embargo, todo lo que hacían parecía reducir el mundo a una contienda entre dos. Cuando Marina llegó a la puerta, la voz de Sofía la siguió suavemente. ¿Te das cuenta, verdad? Este caso, pase lo que pase, lo cambia todo. Marina hizo una pausa, con la mano en el pomo. Lo sé, dijo. Su voz no denotaba ni triunfo ni temor, solo verdad. Y con eso, la puerta se cerró, dejando tras de sí la certeza de que la rivalidad había trascendido a algo más profundo, aunque ninguna de las dos pudiera definirlo aún. Arquitectura. Además, la semana cambió de ritmo como si el juzgado hubiera reiniciado los relojes de la ciudad. Las audiencias terminaban tarde, los documentos llegaban más tarde y cada pasillo se convertía en un hervidero de gente aferrada a los plazos. Esa noche, las reuniones de instrucción se extendieron a un espacio prestado en el piso 12. Un asistente trajo un café que parecía bien preparado, pero sabía a café rancio. El tribunal había ordenado a ambas partes que agilizaran las disputas, estipularan lo que pudieran y reservaran las mociones para los litigios importantes. La cooperación no requería afecto, sino disciplina. Sofía llegó con una computadora portátil y 3 carpetas. Marina llegó con una carpeta delgada y una memoria prodigiosa. Hagamos una primera selección, dijo Marina,
dejando la carpeta sobre la mesa. Borradores de políticas, actas de comités, facturas de consultores. ¿Qué podemos verificar como auténtico? Sofía se crujió los nudillos una vez y los dejó quietos. Los tres, con algunas salvedades para las partes censuradas. Deslizó una lista sobre la mesa. Estas secciones pertenecen a ofertas distintas. Marina leyó, asintió y tachó 2 elementos. De acuerdo. Y no voy a discutir sobre las fechas. Son fundamentales, no polémicas. En un momento dado, el café se acabó, y con él la pretensión de invulnerabilidad. Sofía miró las súplicas que había corregido 3 veces y dijo, sin tanto teatro, mi cliente hipotecó su casa para mantener unido a su equipo. No puedo permitir que la historia lo convierta en un mal perdedor. Marina dejó de escribir. No será un mero accesorio en mi relato. Puedo llevar un caso sin convertir a nadie en una caricatura. Ya lo has hecho antes, dijo Sofía. Se giró hacia la ventana, cuyo cristal negro hacía que la habitación pareciera doble. Por eso no insistí en que hubiera cámaras en el juicio. Marina le lanzó una mirada rápida, sorprendida. ¿Eras tú? Sofía se encogió de hombros. El interés público es el interés público, pero he visto lo que un titular le hace a un testigo que tiene que volver a una pequeña oficina el lunes. Se hizo el silencio. No frío. Marina se recostó, con la mirada fija en las placas del techo que ocultaban un siglo de cableado. Mi padre daba clases de taller, dijo. Llegaba a casa con los dedos magullados de tanto enseñar a los alumnos a evitar que el metal se enganchara. Nunca dejes que la herramienta te domine, decía. Pienso en eso cuando una historia empieza a controlar a la gente. Sofía esbozó una sonrisa. El mío vendía ferretería. Los domingos los dedicaba a engrasar bisagras. Dudó. Pensaba que los juzgados eran como ferias, ruidosos, con muchas distracciones, pero le gustaba verme dibujar. Decía que era como ver cómo se construye un tejado sobre una estructura. ¿Te vio intentar llevar un caso? Preguntó Marina. 2. Llevaba una corbata que no era de su color. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Falleció hace 3 años. Lo lamento. Sobre todo me ayuda a ser mejor en los alegatos finales. Sofía golpeó la mesa. El duelo te cambia el ritmo. Regresaron al trabajo, analizando minuciosamente la redacción compleja y buscando fechas. Marina identificó un anexo mal archivado gracias a la memoria de una nota al pie. Sofía localizó una laguna en las actas al percibir el cambio de tono entre 3 reuniones y preguntar qué subcomité se había reunido fuera del orden del día. Su competencia se entrelazaba. 2 hebras de la misma cuerda, cada una conservando su resistencia. A las 2, la taquígrafa judicial se excusó y prometió tener un borrador para el mediodía. Sola en el silencio, Sofía se frotó los ojos. Deberíamos hacer una pausa. De acuerdo, dijo Marina, guardando la carpeta. Sin embargo, ninguno se puso de pie. El respaldo de la silla se convirtió en un pequeño puerto. La ciudad se extendía más allá de las ventanas, una cuadrícula ámbar que palpitaba hacia el río. Cuando era asociada junior, dijo Sofía, pensaba que la clave era ser inexpugnable. Si nadie podía encontrar una fisura, nadie podría desarmarme. Ese sigue siendo el trabajo, dijo Marina, sin mala intención. Es parte del proceso. También está la parte en la que aceptas que a veces te equivocarás, o casi te equivocarás, y te preparas para el momento en que conste en acta. No puedes falsear la acta. Dejó la frase en suspenso. He rechazado casos que podría haber ganado si hubiera fingido ignorar ciertos hechos. La mirada de Marina se mantuvo firme. Yo también, dijo, con una mano sobre la carpeta. Se puede ganar un caso difícil. Deja un mal sabor de boca, metálico, dijo Sofía. Exactamente.
Un mensaje de Anita apareció en la pantalla del teléfono de Marina. Encontré un borrador de la nota sobre políticas. Interfaz de consultor de óptica. Te lo envío por correo. Marina escribió, gracias, y dejó el teléfono boca abajo. Mi cliente no es un villano, dijo. Cree que la eficiencia justifica los atajos. Contrató a un consultor que hace cálculos matemáticos más rápido que el reglamento. Punto. Las matemáticas solo son morales si se cuentan las personas correctas, dijo Sofía. Eso es casi un cierre. Es un boceto. Lo lijaré más tarde. Así fue, la línea entre argumento y conversación se desdibujó, no en connivencia, sino en un estándar superior que ninguno podía alcanzar individualmente. Seguían siendo oponentes que daban vueltas a la misma cuestión desde posturas opuestas. En ese tira y afloja, mantuvieron la calma, el teléfono de Marina volvió a sonar. Lo silenció. No hemos hablado de llegar a un acuerdo desde la reunión en el despacho. Si existe una estructura que mejore el proceso y compense a mi cliente sin abrumarlo con cláusulas humillantes, la escucharé, dijo Sofía. No aceptaré un lenguaje que trate la justicia como un regalo, punto. No ofreceré una confesión disfrazada de compromiso, dijo Marina. Pero lucharé por una situación que obligue a un mejor comportamiento en el futuro. Se miraron, no en señal de tregua, sino de reconocimiento. El caso podía ser una herramienta contundente o una palanca. Ambos estaban acostumbrados a preferir las palancas. Un golpe sordo resonó al final del pasillo, la puerta de un ascensor o un archivo que caía en un archivador. El reloj marcaba el tiempo con una obstinación de antaño. Sofía deslizó su silla hacia atrás. Tenías razón sobre la autenticidad. Enviaré una estipulación revisada antes de las 10. Firmaré si coincide con lo que dijimos. No con lo que deseábamos haber dicho. Va a. Recogieron los papeles. En la puerta, Sofía se detuvo. Esa nota que dejaste hace años, distinguido escritor. La guardé. Ya me lo imaginaba, dijo Marina. Dejaste de citarlo como si fuera una escritura sagrada. Aprendí a citarlo como si fuera una herramienta. Nunca dejes que la herramienta te controle, murmuró Marina. Recorrieron juntos el pasillo, el repiqueteo de sus zapatos marcando un ritmo que hacía que el espacio pareciera menos vacío. En el ascensor, el botón brilló al contacto de Sofía. La cabina llegó con un suspiro silencioso. Dentro, sus reflejos se alzaban uno junto al otro en acero inoxidable, dos siluetas que compartían la misma larga fatiga. Descansa un poco, dijo Marina, no como consejo, sino como permiso. Tú también. La puerta se cerró deslizándose y el coche los llevó hacia una mañana que les exigiría mayor lucidez. El acuerdo que habían esbozado sobreviviría al contacto con socios y clientes porque era honesto y porque no intentaba imponerse mediante tácticas envenenadoras. En la pausa antes de que el ascensor llegara a la planta baja, Sofía sintió como la noche había transformado la dinámica entre ellos, inclinándola casi imperceptiblemente de la rivalidad al respeto. Ninguno sabía el momento exacto en que la maquinaria de la cooperación comenzaría a sentirse como la arquitectura de algo más. Solo sabían que las transiciones entre habitaciones, entre horas, entre las palabras que pronunciaban y los silencios que guardaban, se habían vuelto tan fluidas que nadie fuera del piso 12 habría notado el cambio que se gestaba, constante, deliberado y completamente profesional, por ahora. Ambos necesitarían esa paciencia al día siguiente. Expreso y Barandillas la mañana regresó con una franqueza radiante. Sus estipulaciones, reducidas a lo esencial, llegaron al expediente a las 9:47 de la mañana. El juez leyó, arqueó una ceja con aprobación y dictó sentencia sobre los correos electrónicos en disputa, admitidos para dar contexto, no para probar su veracidad.
con una instrucción limitativa que Sofía había sugerido y Marina había perfeccionado. Ninguna de las partes perdió terreno. Ambas ganaron claridad. El procedimiento terminó antes de lo previsto. Un estudiante de otro caso susurró: «Eso fue preciso». Al pasar, Sofía guardó el cumplido en el rincón más recóndito de su mente, donde almacena la energía. Marina revisó su teléfono y encontró un mensaje del director financiero de su cliente: «Agradezco las medidas de seguridad. Los inversores se preocupan menos cuando las reglas son claras. ¿Café?», preguntó Sofía. Una pregunta tan común que no requirió comentarios. 15 minutos, dijo Marina. Luego tengo una llamada. Caminaron hasta un café estrecho conocido por su buen café expreso y su música suave. Se pusieron en la barra, pidieron y se hicieron a un lado a esperar. Pasaron 2 minutos sin que sintieran el impulso de comer. Sofía rompió el silencio con suavidad. Tu revisión de las instrucciones, esa parte sobre evitar el exceso de peso, fue acertada. Su estructura hizo posible la aprobación del permiso, dijo Marina. El equilibrio era la clave. Llevaron vasos a una mesita alta. El orden se extendería durante la semana, facilitando el paso a los testigos que temían el espectáculo. Parecía un triunfo para el sistema. Esta noche, la coalición de vendedores organiza un panel sobre licitaciones justas, dijo Sofía. Pienso pasarme, tengo una reunión de la junta directiva a las 6, respondió Marina. Sus teléfonos comenzaron a sonar de forma constante, una regla que merece ser puesta a prueba. El pulso de la tarde. Se despidieron con un gesto de cabeza que significaba tanto gracias como hasta luego. Más tarde llegaron. A las 4, el secretario distribuyó un calendario actualizado, 2 disputas secundarias resueltas por acuerdo entre los abogados, reflejando las estipulaciones que habían establecido. El juez añadió: procedan con eficiencia. Ambos equipos legales han demostrado una profesionalidad ejemplar. A las 6, Sofía terminó la charla y se escabulló antes de que la conversación se convirtiera en un rumor. Miró su reloj, dudó un instante y le envió un mensaje a Marina: enhorabuena por un día sin incidentes. La respuesta fue rápida. Igualmente. Estoy a 2 cuadras del juzgado, en la puerta de la esquina con la manija de latón. Si tienes 10 minutos, preparan una buena agua con gas. Sofía caminó. El atardecer se fundió en un azul claro. Encontró la puerta con manija de latón y un bar que practicaba la discreción, luces tenues, cabinas de madera, un espejo que mantenía a todos honestos. Marina ya estaba allí, en una mesa para 2 cerca de la ventana, con un vaso alto de agua con gas y lima. Un segundo vaso la esperaba. Levantó la vista con la misma expresión que tenía cuando un testigo la sorprendía, atenta, lista para replantear la situación. ¿Cuánto tiempo tarda?, dijo Sofía mientras se sentaba. 10 minutos, 11, negoció Marina. Solo por la anotación del calendario, brindaron, no con triunfo, sino con alivio. Para que quede claro, dijo Sofía. Para proteger las barandillas, añadió Marina, las conversaciones de trabajo comenzaban y terminaban dentro de los límites de la formalidad. Sin estrategias, sin confidencias, solo la estructura de un día bien aprovechado. Intercambiaban pequeñas notas biográficas como ingenieros meticulosos comparten tolerancias. Sofía mencionó el barrio donde corría los fines de semana. Marina admitió que podía identificar a la mayoría de los reporteros de casos por su tipografía a 6 metros de distancia. Sofía se rió, una canción de la radio se mezclaba con el murmullo de la conversación. Afuera, la farola se mantuvo fija. Marina dejó su vaso. Les digo a mis colegas que las victorias que se pueden defender en cualquier lugar son las únicas que perduran. Miró a Sofía a los ojos. Hoy fue uno de esos días. Sofía asintió. Miró por la ventana donde sus reflejos flotaban uno al lado del otro, más como colegas en una conferencia a la que nadie más había asistido que como adversarios. Deberíamos anotarlo, dijo.
Para que conste, ninguno de nuestros documentos se conserva. Marina sonrió. Una sonrisa pequeña e inconfundible. Un brindis no sienta precedente. No, dijo Sofía. No lo es. La pausa que siguió no pidió permiso, lo ofreció. Se movieron al instante, como si la misma corriente hubiera llegado a dos orillas. El contacto fue breve y firme. Sin dramatismos, sin distracciones del trabajo que los esperaba afuera. Transmitió alivio y reconocimiento, y la promesa de que ninguno de los dos saltaría ninguna regla al día siguiente. Se separaron primero a centímetros, luego con un suspiro. La habitación no cambió. Sus copas rodeaban la mesa con un halo. Marina habló primero. Lou. Revelamos la información si esto complica la representación. Sí, dijo Sofía. Y mantenemos los límites bien claros. Nada de conversaciones nocturnas sobre estrategia. Nada de sonsacar información disfrazada de confesión. Mantuvieron el acuerdo entre ellas como negociadoras experimentadas que cierran un trato. Entonces Marina añadió, con voz más suave, y no dejamos que nos domine. Sofía esbozó una sonrisa. No permitimos que nada haga eso. Se levantaron. En la puerta, hicieron lo que hace la gente cuando se compromete a cuidar y ser precavida. Fijaron un plazo para el siguiente paso. Envía un mensaje si tu tablero se alarga demasiado, dijo Sofía. Envía un mensaje si tu panel se convierte en una emboscada, respondió Marina sonriendo. En la acera, la noche había refrescado sin llegar a congelarse. El reloj del juzgado, a 2 manzanas, dio la hora. Caminaron en direcciones opuestas, llevando consigo el mismo silencio. En su apartamento, Sofía dejó el teléfono sobre la encimera y se quedó de pie con las luces apagadas. La regla que había recitado, límites claros, le parecía menos una privación y más un propósito. Estaba construyendo algo sólido que no tocaba el expediente. Al otro lado de la ciudad, Marina colgó su chaqueta y abrió una ventana para que entrara la brisa primaveral. Escribió una sola línea en su libreta personal. Algunas victorias consisten en aquello que te niegas a aceptar. De vuelta en su escritorio, Sofía abrió el borrador de sus conclusiones y añadió una nota al margen. La imparcialidad es una disciplina, no una pose. Guardó el documento y cerró el portátil. Se durmieron a horas razonables. El día había engendrado 2 verdades. Podían llevar a cabo un juicio con rigor y podían admitir un sentimiento sin quebrantar ese rigor. La mañana pondría a prueba a ambas. Por ahora, la transición de la rivalidad al respeto, un punto de inflexión, casi siempre preciso, se mantenía. Guerra oculta. El brindis por la victoria resonó en la mente de Sofía mucho después de haber regresado a casa. Despertó con el sabor a lima en los labios y el eco de las palabras que ambas habían repetido. Límites claros. Debería haber sido algo sencillo, profesional. Sin embargo, durante todo el día sintió la inquietud de algo que nada tenía que ver con documentos ni interrogatorios. En el juzgado, el calendario del juicio avanzaba a su ritmo. Los testigos subían al estrado. Se autenticaban, debatían y admitían documentos. En apariencia, todo era un litigio ordinario, pero en el fondo, Sofía notaba cada cambio en la postura de Marina, cada destello de concentración en sus ojos oscuros. Cuando Marina se inclinó para susurrarle una objeción, Sofía sintió una opresión en el pecho para la que ninguna formación jurídica la había preparado. Marina, por su parte, libraba la misma batalla interna. Se había disciplinado para transformar el deseo en silencio, el silencio en estrategia. Pero ahora su silencio tenía un peso que no podía ignorar. Lo veía en la seguridad de Sofía, en la forma en que formulaba la respuesta de un testigo con la pausa justa para que el jurado se inclinara hacia adelante. Era admiración convertida en algo más peligroso. Anhelo, una tarde,
obligados a otra sesión de preparación nocturna por la exigencia del juez de contar. Con esquemas concisos para los testigos, ambos se encontraron de nuevo en aquella habitación del 12º piso. El zumbido de la grabadora, el roce de los papeles y su propia respiración llenaban el espacio. Durante una hora, trabajaron como si el contacto jamás hubiera existido. Luego, cuando grapó el último documento, Sofía dejó la pluma. Si esto va a comprometernos a alguno de los dos, deberíamos terminarlo ahora. Marina apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Sabes qué? El silencio que siguió no fue una negación, sino una admisión. Marina finalmente dijo, no me gusta perder, Sofía. Ni en los tribunales, ni en ningún sitio. Yo tampoco, respondió Sofía. Su tono era firme, pero sus manos la delataron, cerrándose en puños antes de apoyarse sobre la mesa. Sus miradas se cruzaron, y por un instante la atmósfera se cargó de tensión, el aire denso con todo lo no dicho, pero ninguna se movió. El orgullo profesional, inflexible e implacable, fue más fuerte que el impulso. La puerta se abrió de golpe cuando el secretario regresó por las transcripciones, y el momento se desvaneció. Marina recogió sus archivos y se marchó sin decir una palabra más. De camino a casa, bajo las luces de la ciudad, Sofía admitió la verdad a la que se había resistido. La línea que la separaba ya no era solo rivalidad. Era un campo de batalla de orgullo y deseo, donde ninguna se rendía. Y al día siguiente, en el juzgado, ambas librarían esa guerra oculta tras expresiones serenas y argumentos impecables. La transición fue imperceptible, pero la grieta se hacía cada vez más grande. Lo que había comenzado como victoria ahora era tentación, y la tentación, Sofía lo sabía, podía cambiar el rumbo de cada caso que involucraran. Espada del afecto. La sala estaba más llena de lo habitual, las cámaras apuntaban como ojos vigilantes. Ese día testificaría el consultor, y todos sabían que las preguntas podrían cambiar el rumbo de la batalla. Sofía se preparó con meticulosa precisión, pero el dolor en su pecho no tenía que ver con la ley. Tenía que ver con Marina, su contacto, sus reglas tácitas, el frágil equilibrio entre ellas. Todo eso le oprimía las costillas con la misma fuerza que el propio caso. Se puso de pie para el interrogatorio directo, con voz tranquila. Cada pregunta buscaba desentrañar el motivo. La consultora titubeó, atrapada entre facturas y viajes que no cuadraban. Los miembros del jurado tomaban notas. Cada respuesta fortalecía la posición de Sofía. Por un instante, sintió que la balanza se inclinaba a favor de su cliente. Entonces, Marina se puso de pie para interceder. La tensión se hizo palpable. Le preguntó al consultor no sobre las facturas, sino sobre las prácticas habituales del sector, sobre los plazos que a menudo se solapaban sin intención de engañar. Manejó la razón con precisión quirúrgica, eliminando cualquier atisbo de conspiración. Cuando el testigo bajó del estrado, la torre que Sofía había construido seguía en pie, pero sus límites parecían menos firmes. En el recreo, se encontraron en el pasillo, con una tensión palpable. La voz de Marina era baja, pero incisiva. Esa línea de preguntas sobre el motivo, hiere más de lo que crees. Sofía se cruzó de brazos. Mi trabajo es ser hiriente. Tú harías lo mismo. Ya lo hice, dijo Marina. Su mirada se ensombreció. La diferencia es que, si gano así, su cliente pierde más que un caso. Pierde su sustento. ¿Y usted? Se interrumpió. ¿Y yo qué? Insistió Sofía. Tú serás el responsable del colapso. Las palabras resonaron como un golpe de martillo. Por primera vez, Sofía sintió la verdadera magnitud de la amenaza. No solo para su cliente, sino para ellos. Este caso ya no era una cuestión de orgullo profesional.
Era una espada de Damocles que se cernía sobre lo frágil que habían comenzado a construir. Esa noche, trabajaron en oficinas separadas, pero sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. Sofía redactaba mociones, con las manos temblando de rabia y anhelo. Marina reescribía los interrogatorios, consciente de que cada palabra hiriente contra Sofía corría el riesgo de lastimarla profundamente. A medianoche, ninguna había dormido. Sofía estaba de pie junto a la ventana, con las luces de la ciudad brillando contra el cristal, susurrando para sí misma, no podemos ganar las dos. Al otro lado de la ciudad, Marina cerró los ojos en su escritorio, admitiendo la misma verdad. Mañana se encontrarían de nuevo en el juzgado, adversarias aguzadas por el afecto. Un afecto envenenado por lo que estaba en juego. Y por primera vez, el amor mismo se sentía como la mayor amenaza de todas. Fracturas se ensancha. El juicio avanzaba con la precisión de un metrónomo. Pero para Sofía y Marina, cada segundo que pasaba era una grieta que se ensanchaba. Cada mañana entraban en la sala del tribunal con argumentos pulidos, objeciones afiladas y una compostura impecable. Sin embargo, en el fondo, sus corazones llevaban heridas que ninguna se atrevía a mostrar. Sofía sentía la presión sobre todo por las noches. Se sentaba a la mesa del comedor, con papeles extendidos sobre la madera, y se quedaba mirando los documentos de la hipoteca de su cliente. El hombre había hipotecado su futuro para luchar por la justicia. Si perdía, no serían solo números en un libro de contabilidad. Sería su casa, su dignidad. Y aún así, en el silencio, sus pensamientos la traicionaban, volviendo a la voz de Marina, a la sonrisa de Marina, a la mano firme de Marina que rechazaba cada uno de sus argumentos. Marina libraba su propia batalla interna. Su cliente no era inocente de atajos, pero tampoco era el villano que la prensa deseaba. Creía en la estructura legal, en el debido proceso, en proteger la reputación hasta que las pruebas demostraran lo contrario. Sin embargo, cada vez que Sofía hablaba de justicia, una chispa de duda se encendía en su interior. Se sorprendía observando fijamente las manos de Sofía mientras sostenían una página, o la calma con la que hacía una pausa antes de la última pregunta. La admiración se había convertido en una carga que ya no podía soportar con facilidad. A mediados de semana, sus colegas notaron la tensión. Los socios cuchicheaban sobre lo inusual que era ver a dos rivales tan igualados, tan implacables. Nadie sospechaba que la intensidad en sus voces no provenía solo de la estrategia, sino de una batalla interna. Una noche, Marina se quedó después de que su equipo se marchara. Sentada sola, con las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas de su oficina, susurró la verdad que jamás escribiría: si la destruyo, me destruyo a mí misma. La idea le oprimió el pecho. Sin embargo, la alternativa, retroceder, perder, le resultaba igualmente insoportable. Al otro lado de la ciudad. Sofía presionó las palmas de las manos contra su reflejo en el cristal. ¿Qué estoy dispuesta a perder?, preguntó en voz alta. El silencio no dio respuesta. A la mañana siguiente, en el juzgado, evitaron mirarse a los ojos. Cada moción presentada, cada testigo interrogado, llevaba implícito ese silencio. Por primera vez, su rivalidad se sentía menos como una contienda y más como una carga. Durante el receso, Sofía se encontró junto a las escaleras del juzgado, lejos de los periodistas y de su cliente. Marina se acercó, apretando con fuerza el expediente en la mano. Durante un largo rato, ninguna habló. Entonces Marina rompió el silencio. Si seguimos así, una de nosotras se irá sin nada. Sofía tragó saliva, y si paramos, dijo Marina en voz baja, quizá ambos perdamos algo más. Era la primera vez que alguno de los dos expresaba en voz alta lo que ya sentía en su interior, que el caso ya no se trataba solo de clientes, de leyes o de una victoria.
Se trataba de ellos mismos y del peso de elegir qué era más importante. Esa noche, separados una vez más, ambos hicieron la misma promesa silenciosa. Mañana se tomaría una decisión, no solo en los tribunales, sino en sus vidas. Elección temeraria. Los pasillos del juzgado se sentían distintos esa mañana, cargados de tensión, casi demasiado silenciosos. El juicio estaba en su punto álgido, y tanto Sofía como Marina llevaban el cansancio como una segunda piel. Sin embargo, bajo la fatiga palpitaba algo más intenso, la certeza de que cualquier decisión que tomaran en los próximos días definiría no solo el caso, sino el resto de sus vidas. Sofía entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, pero por dentro se desmoronaba. Vio la mirada esperanzada de su cliente, los ojos atentos del jurado y a Marina al otro lado del pasillo, imperturbable como siempre. Pensó en las palabras de su padre sobre la justicia, en el contacto que habían compartido y en la verdad que ya no podía silenciar. No quiero ganar si eso significa destruirla. Marina hojeó sus notas, pero sus manos se demoraron demasiado en las páginas. Sabía exactamente dónde atacar, las preguntas que podrían acorralar al cliente de Sofía y llevarlo a contradicciones. Las había ensayado, perfeccionado, y aún así, al mirar a Sofía, su resolución flaqueó. No podía conciliar ser la abogada que desmantelaba el sustento de un hombre y, al mismo tiempo, la mujer que anhelaba al oponente que luchaba por protegerlo. La mañana transcurrió entre testimonios, mociones y resoluciones. Al llegar el receso, ambas mujeres habían llegado a su límite. Se encontraron en la misma sala de conferencias, la puerta cerrada, un silencio denso entre ellas. Sofía habló primero, con voz baja, desprovista de la dureza de la sala de audiencias. No puedo seguir así. No de esta manera. Cada argumento me hace sentir como si estuviera arrancando pedazos de algo que quiero proteger. Marina la miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio, pero también alivio, como si hubiera esperado este momento. Lo sé. Yo también lo sentí. Se supone que debo luchar por mi cliente a toda costa, pero el precio siempre vuelve a recaer sobre ti. Sofía contuvo el aliento. ¿Y ahora qué hacemos? Marina dejó su carpeta a un lado. El gesto fue deliberado. Definitivo. Dejemos de pelearnos. No tenemos por qué estar en bandos opuestos para siempre. Hay otra manera. Fue temerario. Fue peligroso. Era justo lo que necesitaban decir en voz alta. Sofía se acercó, sintiendo como el peso de las últimas semanas la oprimía y la aliviaba a la vez. Si hacemos esto, si nos elegimos a nosotras mismas, entonces tenemos que cambiarlo todo. Basta de rivalidad que nos divide. Construiremos algo juntas. Los labios de Marina se curvaron en una sonrisa tenue y frágil. ¿Una sociedad? Más que eso, susurró Sofía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y, por primera vez desde que comenzó el juicio, se sintieron libres. La decisión no se tomó en documentos judiciales, ni en veredictos, sino en la silenciosa rendición de dos mujeres que se negaban a separarse. Salieron de la sala de conferencias con su decisión en secreto, pero la llevaron consigo a cada paso. El juicio terminaría de una forma u otra. Pero su camino ya había cambiado. Ya no eran rivales afilando cuchillos. Eran aliadas dispuestas a construir, aunque eso significara derribar primero los viejos andamios. Por primera vez, la victoria no se trataba de ganar en los tribunales. Se trataba de negarse a perderse la una a la otra. Carter y Aile. El veredicto llegó en una mañana clara, de esas que hacen que las escaleras del juzgado brillen como piedra pulida para una ceremonia. El presidente del jurado se puso de pie, con voz firme, y leyó la decisión, un veredicto dividido. Warren Contractors pagaría una indemnización y adoptaría medidas de cumplimiento.
Pero el cliente de Sofía no solo sería compensado, sino que también recuperaría su elegibilidad para futuras licitaciones. Ninguna de las partes había triunfado por completo. Ninguna había sido destruida. En el silencio que siguió, Sofía miró a Marina. Por primera vez, ninguna parecía ganadora ni perdedora. Parecían dos mujeres que habían soportado juntas el peso de la batalla y habían descubierto que la supervivencia, cuando se comparte, podía sentirse como una victoria. Afuera, los reporteros pululaban. Sofía habló de la justicia restablecida. Marina, de la importancia de la rendición de cuentas. Sus palabras eran medidas, sus expresiones indescifrables. Pero cuando los micrófonos se apagaron, Marina se inclinó lo suficiente para susurrar: no le debemos nuestra historia al mundo, solo entre nosotras. Semanas después, la guerra de emociones y veredictos había terminado. En su lugar, se alzaba una pequeña oficina en la esquina de una calle concurrida. Paredes recién pintadas, dos nombres grabados uno al lado del otro en vidrio esmerilado: Carter y Hall, abogados. Sofía acarició las letras con la punta de los dedos, sintiendo un orgullo que le oprimía el pecho. Se ve bien, dijo Marina, entrando con una caja de libros de casos. Llevaba el pelo recogido, una inusual soltura que suavizaba su rostro. Parece correcto, corrigió Sofía. Las primeras semanas fueron un caos. Armar escritorios, atender llamadas, explicar a colegas confundidos por qué dos antiguas rivales habían unido fuerzas. Algunos murmuraban, otros fruncían el ceño, pero los clientes llegaban. Y en las horas tranquilas, después de que los teléfonos dejaban de sonar, Sofía y Marina se sentaban juntas, hombro con hombro, maravilladas de lo natural que se sentía trabajar no en contra, sino al lado de la otra. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las persianas de su oficina, Marina cerró un archivo y exhaló. ¿Te das cuenta de que podríamos haber seguido luchando eternamente? Sofía sonrió y deslizó su mano sobre la de Marina. Peleamos durante mucho tiempo. Simplemente decidimos luchar por lo mismo. Por un largo rato, permanecieron absortas en la certeza de esa verdad. El bullicio de la ciudad se amortiguaba tras el cristal. Su final no fue de cuento de hadas. Fue una historia de compromisos, esfuerzo, noches en vela y el constante recordatorio de lo cerca que habían estado de perderse. Pero también hubo risas entre declaraciones, caricias furtivas tras las reuniones con clientes y el vínculo fuerte e inquebrantable de dos mujeres que sabían que la ley podía ser brutal, pero que el amor, si se elegía, podía ser más fuerte. Cuando la última luz se desvaneció, Marina alzó su vaso de agua, un leve eco de aquel primer brindis. Por la justicia, dijo. Sofía alzó la suya en respuesta. Y a nosotros también. El tintineo fue suave, pero resonó con más fuerza que cualquier golpe de martillo. Su historia ya no era de rivalidad, sino de compañerismo. El amor no había borrado su ambición, sino que la había transformado. Y juntos sabían que no habría caso demasiado difícil, noche demasiado larga, victoria más significativa que la que ya habían conquistado, el uno al otro.